bien. Nuestra mesa redonda se titula Investigación del mercado de trabajo del bibliotecólogo en Hispanoamérica, análisis y tendencias. Debo de comentarles, antes de iniciar, que esta mesa está compuesta por integrantes del Seminario de Educación Bibliotecológica que ha venido trabajando durante los últimos 7-8 años sobre diversos fenómenos y problemas vinculados a la educación bibliotecológica. Durante este año nos dimos a la tarea, o nos hemos dado a la tarea, de hacer investigación sobre el mercado de trabajo en nuestros diversos países. Hemos realizado en primera instancia el estado del arte sobre los trabajos que se han publicado en la región, y bueno, lo que ahora presentamos en la mesa son las perspectivas y tendencias de estos trabajos. La mesa consiste en una serie de preguntas donde vemos el punto de vista de cada uno de los participantes que ha hecho el análisis respectivo de su país. Entonces vamos a iniciar presentando al doctor Juan Carlos Marcos Recio, que viene de la Universidad Complutense de Madrid, que ya es conocido por todos ustedes. Aquí le pido un aplauso. A la maestra Carla Rodríguez Salas, ella viene de Costa Rica, de la Universidad Nacional de Costa Rica, ¿sí? La doctora, claro que hay aplauso, por supuesto. La doctora Orlando Jaramillo, que viene de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia. Y la doctora Brenda Cabral Vargas, desde aquí del Instituto. Gracias. Bien. Iniciamos rápidamente y la primera pregunta es, desde su perspectiva y conocimiento sobre los estudios de mercado, ¿cuál es la utilidad de las investigaciones de este tipo en cada uno de nuestros países que obedecen indiscutiblemente a situaciones políticas y económicas muy distintas? ¿Sí? Doctor Juan Carlos, iniciamos. Muchas gracias, Lina. Muy buenos días a todos. Yo creo que la mejor manera de conocer el mercado es precisamente haciendo estudios del mismo, que es lo que estamos haciendo como grupo. Y yo ya no recordaba, Lina, que fueran tantos años, pero sí, ya veo que somos un grupo bastante consolidado, muy consolidado. Bueno, y además hay que ver nuestras publicaciones, que no es un grupo que nos reunimos para hacer turismo. Bueno, perdón, me centro en lo que procede en el coloquio. Decía Lina que es cierto que cada país presenta unas peculiaridades, tal es el caso de España, donde al menos confluyen dos aspectos importantes bajo mi punto de vista. En primer lugar, el alto número de desempleados, unidos a la crisis internacional, que afecta especialmente a los países del sur de Europa, y en segundo lugar, lo que llamo el valor social de la profesión de bibliotecólogo y o documentalista. En el primer caso, cuando hablamos de desempleados, el desempleo y la crisis están llevando a algunas bibliotecas a la inactividad, puesto que, por ejemplo, no hay política de compras porque se carece de recursos. De hecho, nosotros tenemos 52 provincias, digamos que cada provincia tiene una biblioteca pública. Desde hace 2 años no reciben nada del Estado, con lo cual, evidentemente, empezamos a tener en cola una serie de problemas. Luego no se crean nuevos puestos de trabajo, no se mantiene una relación más intensa con los usuarios, porque cada vez son menos los trabajadores de la biblioteca y el centro de documentación. En el segundo caso, hay que mejorar la calidad de la educación en estos estudios. Hablo del aspecto social de la profesión, que seamos mucho más reconocidos, que seamos capaces de crear marketing, de convencer a los políticos de que lo que hacemos en las bibliotecas tiene un valor social importante. Y eso lo tenemos que hacer como compromiso nuestro en los planes de estudio. Y sobre todo, yo creo que necesitamos darle un giro importante a los contenidos, hacerlos más atractivos, y eso implica a los estudiantes también a la hora de crear los planes de estudio. No se pueden hacer planes de estudio sin tener en cuenta el valor de los estudiantes, lo que pueden aportar los
estudiantes. En definitiva, mi aportación a esta primera pregunta, creo que debemos convencer a las instituciones de educación superior, a los docentes, a la sociedad del alto valor que aportan las bibliotecas, los centros de documentación, también al Estado. Yo hablaría también de la industria, el comercio, la ciencia, la salud, el entretenimiento. En todos los sectores tiene una oportunidad la biblioteca. No olvidemos que estos estudios interactúan con cualquiera de las materias que se toman en la universidad, de tal forma que hoy en día la bibliotecología, los recursos de información se manejan en cualquiera de las disciplinas. Y eso es algo que tenemos que hacer o valorar nosotros. Somos un referente para todas las disciplinas porque a todas apoyamos desde la biblioteca. No se puede concebir que un alumno, que una persona no sea lo que llamo amigo fiel de la biblioteca. Bueno, buenos días. Primero que nada, agradecer que me hayan permitido una vez más estar acá, al doctor Ríos y a la doctora Escalona, porque me han extendido la invitación, y a ustedes por estar acá presente y permitirme compartir parte de nuestra experiencia allá en Costa Rica. Bueno, de acuerdo a la pregunta, he de comentarles que en Costa Rica las escuelas de bibliotecología han tenido como actividad permanente el seguimiento de egresados. Definitivamente esto para mantener un contacto directo con el sector laboral. A partir de los procesos de evaluación y acreditación, que ha sido una práctica que se ha venido implementando en las universidades, en miras a la búsqueda de la calidad, la práctica, pues esta actividad se ha incrementado desde la perspectiva del enfoque de la calidad. Se mantiene una relación cercana mediante encuentros, la utilización de actualización de información, la participación en actividades de capacitación, los medios de divulgación, entre otras herramientas, como estrategias para mantener un contacto con ambos sectores. Nos preguntan cuál es la utilidad a nuestro criterio de los estudios de mercado. De acuerdo a las investigaciones que se han realizado y a todos los informes de acreditación que hemos ido realizando y efectuando, en los que en realidad pues, se tiene que tener un contacto y una cercanía con empleadores y con los egresados, nos han facilitado el acceso a mucha información, que nos permitieron conocer de manera muy general, porque podemos abordar ya la especificidad. Primero, la naturaleza cambiante, las características y proyecciones de la misma carrera. La inserción del egresado y su desempeño profesional. Está realmente cumpliendo con las expectativas del mercado laboral, la percepción de este sector laboral y también de los usuarios con respecto a la profesión, porque tenemos realmente un gran compromiso y un reto como profesionales de convencer y además de convencernos a nosotros mismos de lo que estamos haciendo y por supuesto divulgar realmente la profesión. Detectar, por tanto, las fortalezas, aquellos aspectos que no son tan fuertes y aquellos aspectos que necesitamos fortalecer y mejorar. Y a partir de esos insumos se tomarán las decisiones en cuanto a ajustes a los planes de estudios, la creación de nuevos énfasis, de alternativas o programas de formación continua, la fusión de otros programas, la realización de actividades de inducción en la demanda, como una estrategia para crear la necesidad en el sector laboral. Porque nosotros tenemos que empezar a posicionarnos. En muchas ocasiones en Costa Rica el bibliotecólogo no se conoce y simplemente se le da como viene a organizar una serie de documentos. Entonces tenemos que crear esa misma necesidad y de posicionarnos en el sector. Por otra parte, se pueden determinar actividades emergentes, es decir, aquellas actividades profesionales en las que se encuentran inmersos los egresados y que no se conocieron en la institución universitaria. Nosotros partimos de un plan de estudios y a partir de eso, pero ¿qué es lo que la sociedad está exigiendo? De acuerdo a los cambios e innovaciones tecnológicas y sociales. Y realmente en qué se están desempeñando y qué funciones están ejerciendo nuestros profesionales que necesitamos conocer para, por supuesto, adecuar los planes de estudio. Y a nivel ocupacional, pues nos brinda la luz sobre aspectos relacionados con la movilidad ocupacional, la tasa de desempleo, los niveles salariales y su repercusión en las expectativas profesionales y académicas también. En fin, son estudios que institucionalmente benefician a la universidad en particular, pero que realizados a nivel nacional y regional suponen contribuciones muy valiosas para elevar el nivel de calidad de nuestra profesión y por tanto también de nuestros profesionales. Buenos días, muchas gracias al Instituto por la invitación. Vengo de Colombia. Hago un corto recuento. Colombia es un país con más o menos 45 millones de habitantes y en el cual hay 4 escuelas de bibliotecología, 3 ubicadas en la capital,
3 ubicadas en la capital. Lo que pasa es que hay una que es muy reciente, surgió en el 2010, otra en una ciudad intermedia que es de la zona cafetera, el Quindío, y la nuestra, la Escuela Interamericana de Bibliotecología, que queda en Medellín, Antioquia, y fue la primera en su fundación. ¿Para qué nos han servido no tanto las investigaciones, porque en la segunda pregunta nos vamos a dar cuenta del estado del arte, sino más los trabajos que se han acercado a mirar el mercado laboral? Fundamentalmente para la universidad es muy importante, y para el programa de bibliotecología, mirar el mapa laboral, ¿sí? Este mapa, todos estos estudios nos van a brindar un mapa laboral, el cual nos van a mostrar, nos permiten visualizar los factores determinantes del ejercicio profesional, factores que van a ser claves luego cuando se haga una revisión de los planes de estudio, factores como las áreas de desempeño, los cargos, la movilidad ocupacional, las competencias requeridas por el medio laboral, los niveles salariales, que más adelante tendremos oportunidad de hablar sobre ellos, y la empleabilidad. La empleabilidad, porque es muy importante saber cómo está el empleo, el subempleo y el desempleo, porque cuando hablamos de empleabilidad no solamente nos referimos a lo que es empleo, sino también ahorita una situación que pienso que se está dando por los mercados globales, por el neoliberalismo, que es los trabajos por outsourcing. En este sentido, entonces, estos factores son claves por dos razones. La primera, porque nos van a mostrar a nosotros como académicos cuál es la coherencia entre el perfil profesional que plantean las instituciones de formación y el perfil laboral que exige el medio, ¿sí? Y en este sentido, entonces, la utilidad radica fundamentalmente porque permite mirar cómo están nuestros planes de estudio, entonces hacer una revisión, hacer los ajustes pertinentes y la actualización de los mismos. Eso sí, teniendo en cuenta que no es solo lo que diga el mercado laboral, también tenemos que mirar algo que yo siempre considero fundamental, necesario, que tiene que ver con lo teórico, la fundamentación teórica de toda disciplina, porque no es solamente el hacer, sino qué hay en ese hacer. Y un segundo elemento es también entonces permitir visualizar esa pertinencia social y la validez de la profesión. Eso nos va entonces a mostrar cuál es la relación entre la formación profesional y el campo laboral. Ahí entonces nos permite mirar cuáles son las tendencias del mercado y cómo esas tendencias tienen que ser asumidas por los planes de estudio, y en especial entonces esos retos que el mercado laboral está dando. En última instancia, los estudios sobre el mercado laboral permiten esa articulación entre los planes de estudio, entre lo que está pensando la academia y lo que está exigiendo el medio laboral. Adelante, doctora. Bueno, la ventaja de ser de las últimas, ya dijeron todo, no. Bueno, yo creo que este tipo de estudios también nos permiten homologar conceptos. Hemos visto durante la colaboración de las diferentes, los términos que se están manejando, muchas veces en un lugar se entiende diferente lo que es el campo laboral, lo que es, nos hemos visto hasta qué se entiende por, si estamos hablando del que el egresado, pero es de licenciatura o es de pregrado, o sea, esta serie de cuestiones nos permiten primeramente, por un lado, homologar conceptos. Y bueno, a partir de ahí vamos dando una cimentación del desarrollo de esta línea de investigación. También podemos ver, además de colaborar con información teórica y conceptual, la parte que también se había mencionado de que se conocen las necesidades en diferentes lugares o regiones, lo que va a permitir a la larga la internacionalización o la movilidad de los egresados.
¿Por qué? Porque vamos a conocer los salarios mínimos, el perfil que se requiere en otros lugares y una serie de datos que ya no nada más es para el campo laboral o para las instituciones educativas, sino para el propio egresado. Es de gran utilidad. También yo creo que este tipo de estudios nos van a permitir ir viendo cuestiones, como se había dicho, las capacidades competitivas, que tiene que ver con la organización de las mismas instituciones, la posición del mercado, la posibilidad del entorno, porque también estamos con este tipo de resultados, viendo, por ejemplo, cuando analizamos qué se requiere por parte de los empleadores, estamos viendo desde el clima, la segmentación, qué es lo que se está requiriendo realmente, si la cuestión de conocimientos o cuestiones que van allá de la cuestión de conocimientos, sino de valores, actitudes, aptitudes. Y bueno, yo creo que los estudios que hay hasta ahora no han llegado a este nivel de análisis, pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. También podemos ver las fortalezas y debilidades de cada país y resolver de cierta manera algunos problemas que se presentan en esta línea de investigación, o sea, aportar un poco a ello. Para las asociaciones, este tipo de información pues le va a permitir también para poder luchar por mejores salarios. Y estamos viendo qué salario hay en cierto país o debería de haber, dependiendo de las actividades que se llevan a cabo, pues esto no nada más está sirviendo para cierto sector, que son las instituciones educativas, el propio egresado, sino hasta para las asociaciones y otras instituciones. Por mi parte esto. Gracias, doctora. Muy bien. Bueno, partíamos de que estos estudios de mercado obedecen a diferentes situaciones políticas y económicas. Entre ellas, bueno, en algunos países existe ya una legislación bibliotecaria en donde establece que los cargos de coordinaciones de biblioteca o de personal de biblioteca deben estar a cargo de profesionales del área. En otros países carecemos de una legislación de esta naturaleza. Partimos de que hay una amplitud en el campo laboral en países como México, pero en otros países hay un cierre de este campo laboral por cuestiones económicas o también políticas. Entonces, sí quiero que me digan cuál es la situación en su país y si realmente hacen falta estudios de esta naturaleza, cómo es que se han llevado a cabo estas investigaciones en su país a nivel exploratorio o analítico, porque pareciera ser que sí son importantes, pero si la legislación ya establece todas las bibliotecas, centros de documentación de información, sistemas de información, estamos en una sociedad de información, ya no hablamos solamente de bibliotecas, hablamos también de sistemas de información. Esos cargos deben ser ocupados por bibliotecólogos, como para qué estudios de mercado, pareciera ser que no es relevante, ¿sí? ¿Cómo se han dado esos estudios? ¿Harán falta más? ¿Qué está pasando en nuestros países? Doctora Brenda, empezamos ahora. Bien. Pues lo que está sucediendo, por lo menos aquí en México, en relación a esto, se puede ver que los estudios que se han llevado hasta el momento han sido únicamente de índole exploratorio, muy local, en donde se muestra una serie de estadísticas de qué es lo que se está llevando a cabo en cierta institución y no de manera ya más profunda, o sea, analítica. Por ejemplo, en el caso de México, al llevar un estudio, bueno, la exploración de qué es lo que está sucediendo, por lo menos en el campo laboral, estamos viendo
que no hay un empate entre lo que quiere el egresado con lo que quiere el campo laboral. Simplemente se está viendo que el egresado sale con ciertos conocimientos que cuando llega al campo laboral piensa que va a poder laborar de manera efectiva. Sin embargo, como la percepción que tiene el empleador es otra, piensa que él va a saber liderar, va a saber llevar a cabo proyectos y una serie de conocimientos que a veces no tiene. ¿Por qué? Porque dentro de la currícula no se le está dando como la importancia a ello, ¿no? Entonces, este tipo de estudio nos va a permitir el ver qué es lo que se está requiriendo. Igualmente estamos ahorita llevando una matriz que nos ha permitido ver, por ejemplo, que hay cuestiones que solicitan dentro de las ofertas de trabajo, en los cuales a veces solicitan cosas tan, por ejemplo, limpieza. Eso no es un conocimiento de la disciplina, sino es un valor o responsabilidad. ¿Cómo van a medir, por ejemplo, los empleadores esta parte, ¿no? Entonces, esta serie de estudios nos está permitiendo ver que no nada más tenemos que transmitir dentro de las instituciones educativas una serie de conocimientos, sino también valores que van más allá con cuestiones éticas, de responsabilidad, de gestión, de cuestiones, por ejemplo, de elaborar proyectos. Entonces, el contribuir con una serie de resultados que nos permita el ir aportando en estas instituciones no solamente la parte de currícula, sino también de valores, nos va a permitir a la larga que la inclusión de los egresados sea más fácil y pueda, como decía la doctora Orlando, que un equilibrio entre lo que sería la oferta con la demanda. Gracias. Otro poco de contextualización. Les hablaba del número de escuelas y con ello entonces los estudios que se han realizado. Podríamos decir, por el estado de arte que se realizó, que en cuanto a estudios de mercado o perfil laboral, encontramos tres momentos en Colombia. Un primer momento que yo hago una periodización, pero así pues muy general, que diría antes del siglo XXI, o sea, estos estudios que fueron hasta el año 2000, 1999, y ahí encontramos tres estudios muy valiosos y que en ellos se dieron ciertas recurrencias. La primera, y que vamos a ver cómo en los estudios de la primera década del siglo XXI se mantienen. Ese hallazgo tiene que ver cómo nuestros bibliotecólogos se ubicaban en el sector público, ¿sí? Y en el sector público fundamentalmente en la tipología, en la unidad de información, biblioteca universitaria, con una alta estabilidad y una estabilidad que se corrobora cuando también se mira la parte de movilidad ocupacional. O sea, hay escasa movilidad tanto no tanto entre cargos, sino entre ciudades y entre instituciones. Entonces, esa movilidad inmediatamente también nos señala que hay entonces una estabilidad laboral. Y las principales funciones y perfil para el cual era requerido el bibliotecólogo tenía que ver con organización y tratamiento de la información. En ese momento se encontró que nuestros bibliotecólogos se ubicaban en las tres grandes ciudades, en la capital, Bogotá, Medellín y una ciudad intermedia que es Cali. En los estudios de la primera década del siglo XXI, o sea, del 2000 al 2010, hay 5 estudios y en esos estudios
vuelven a aparecer estos mismos hallazgos, ¿sí? Pero se le agregan dos elementos más. Tiene que ver ya con la exigencia del manejo de software relacionados con la organización y tratamiento de la información y la contratación por servicios. O sea, es un fenómeno que vuelve y aparece ya en un estudio que se hace con dos que se hacen en el 2010 y 2011. O sea, la contratación a término definido por servicios, por proyectos, por outsourcing, viene ya imperando en el medio. Un elemento que se encontró que es fundamental y que lo vamos a dar a conocer con mayor profundidad, con mayor análisis, cuando entreguemos nuestros resultados de investigación en Colombia, tiene que ver cómo ya los bibliotecólogos se están ubicando más en el campo de los archivos. Y tiene toda la explicación porque en el 2010 surge la Ley General de Archivos, el cual le exige a todas las instituciones que tengan el archivo y que el archivo esté en manos de un profesional. Y nuestras escuelas de bibliotecología, las de Bogotá y la de El Quindío, el título da bibliotecólogo y archivista. Con relación a eso, entonces la Escuela Interamericana de Bibliotecología en Medellín primero montó su programa de tecnología, miren la importancia de los estudios de mercado, y ya a partir de este año empezó la profesionalización en archivos. En cuanto a la misma pregunta que tiene que ver con cómo han sido la metodología de estos estudios, tienen algunos tienen relación con los procesos de autoevaluación con miras a la acreditación de alta calidad, donde un componente es el egresado. Entonces allí se le pregunta al egresado y al empleador sobre aspectos fundamentales, y ahí es donde aparecen estos resultados. También son trabajos de grado de estudiantes de último semestre, el cual sectorizan a los egresados desde sus universidades, y en ese sentido tenemos 3 trabajos de grado de esa categoría. Estas investigaciones han sido más de tipo exploratorias, retrospectivas y muy descriptivas, con el uso de encuesta y el estudio de ofertas laborales. En este sentido, considero que se requiere una mirada más interpretativa, sistemática y prospectiva, que tenga en cuenta las tendencias y los mercados globales para lograr mejores niveles de articulación entre los programas de formación y el sector empleador, y verdaderos procesos de movilidad internacional, porque ya en otra de las preguntas la doctora Brenda se adelantaba a mirar esa denominación de cargos, esos perfiles. Entonces necesitamos ir normalizando y poniéndonos de acuerdo a cómo vamos a llamar esos cargos, cómo vamos a denominar las funciones, para poder, si estamos en unos mercados globales, cómo ser competitivos también dentro de esos mercados globales. Bueno, ¿qué pasa en Costa Rica? Evidentemente, cuando se realizó el estado del arte, que el año pasado, recuerdo que estuvimos discutiendo un poco acá y dando un poco de los resultados, pues pudimos observar la escasa investigación sobre este tema en Costa Rica. Hay un informe a nivel de Estado de la Nación que se publica anualmente. Sin embargo, la bibliotecología lo hacen por áreas y la bibliotecología lo ubican en el área de educación. Por supuesto, en educación salen cualquier cantidad de puestos, pero no se especifica el porcentaje específico para bibliotecólogos, porque estamos ubicados dentro de esta parte. Un total de 7 estudios únicamente fueron encontrados. Entre ellos 2 corresponden a 2 tesis académicas elaborados en el periodo de 1981-1985, es un estudio, y el otro en 1990. Entonces imagínense en verdad cuánto tiempo tenemos. Sí les comentaba que los otros estudios, pues nosotros realizamos informes, estamos actualizando estudios de egresados, pero no un estudio de mercado en sí. Los demás estudios corresponden pues a artículos, otros tipos de trabajos de graduación que entre uno de sus objetivos abordan el tema de egresados y aspectos relacionados con la percepción del empleador y la percepción del mismo egresado sobre su carrera. Entonces sí nos proporciona información importante para las mismas escuelas, para las mismas carreras, para ahondar ahí y analizar pues qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Evidentemente
con el análisis de la matriz que estamos elaborando en la investigación que estamos realizando en el seminario, pues el año pasado les comentaba que el sector, y ahora tal vez se lo voy a comentar con más profundidad, el sector es el sector de educación y específicamente en el área de bibliotecas escolares, bibliotecas públicas, es donde se están desempeñando la mayoría de los profesionales. Ahí es donde está el auge y el nicho de mercado, mayor de mercado. En este momento tenemos un alto porcentaje, tal vez un 80% de los egresados que están ubicados en ese sector. Vamos a ver cuando terminemos pues, de hacer el análisis que estamos realizando para ver si aún se mantiene, pero con una mirada muy general que hemos realizado de lo que he logrado, realmente este sector sale el sector público y el campo de la educación. ¿Esto por qué? ¿Por qué se dio el auge de acá? Inicialmente pues la bibliotecología nace como una necesidad y las carreras de bibliotecología en Costa Rica nacen como una necesidad de poder en realidad formar a aquellos profesionales que empíricamente se estaban desarrollando, desenvolviendo en las universidades específicamente. Entonces nace como una formación técnica. Aquí es donde dijimos en ese primer momento de la bibliotecología, nos piden a nosotros específicamente una formación técnica en el área de organización de la información. Pero posteriormente, como el auge es en bibliotecas escolares, ahí nace una nueva necesidad, formar en el ámbito pedagógico. Entonces aquí se empiezan a insertar dentro de los mismos planes de estudios o nuevos énfasis o abrir nuevas carreras, porque se da el auge de mucha población, de muchos egresados que se están desempeñando pero que no están siendo valorados como bibliotecólogos o clasificados dentro de una categoría como profesional. Ahí nacen pues otras escuelas, actualmente pues tenemos 4 escuelas y nace alrededor del 2006 la última escuela que específicamente corresponde a una universidad privada. Los estudios, pues al hacer el análisis, pues responden a estudios de carácter descriptivo. Su objetivo principal se basa en la realización de diagnósticos, básicamente, y verificar ciertos resultados, ciertas competencias y necesidades del sector laboral. Se analizan una serie de variables e indicadores representativos del sistema problemático, pero aún cuando estas investigaciones persiguen objetivos diferentes, muestran similitud en la metodología y en la población de estudio. Entonces aquí se incluye tanto lo que son egresados, pero muchos también se incluye población potencial, porque nos vamos a colegios, nos vamos a estas instituciones donde evidentemente hay que posicionar la carrera y evidentemente podríamos estar abriendo pues, las posibilidades con ese posicionamiento de capturar también nuevas personas y nuevas que estén interesados en la misma profesión y por supuesto de acercarnos a ese sector empleador que definitivamente tenemos una ardua tarea de posicionamiento constantemente. La metodología se basó en técnicas cuantitativas, específicamente en la formulación de encuestas y entrevistas, como la obtención de los datos, por lo que tradicionalmente se han apuntado a la obtención de datos meramente cuantitativos. Definitivamente se evidencia aquí la necesidad de abordar una investigación más amplia y de carácter más cualitativo y más participativo, ¿verdad? Que permita conocer y reflexionar de manera rigurosa y sistemática sobre la propia práctica con el fin de rectificar aspectos y elaborar opciones de cambio y superación. Doctor Juan Carlos. Muchas gracias. Con permiso de la coordinadora, se me olvidó decir que agradezco a Libby y a su director Jaime Ríos y a Lina Escalona, pero me sucede una cosa, que esta es como mi segunda casa y entonces a veces me siento como que estoy de aquí. De hecho, en cuanto empiece el año, Araya, en 2014, hace 10 años que vine por primera vez a trabajar aquí y si miro así, muchas personas que entonces eran compañeros hoy son amigos, ¿no? Y entonces, como me siento así, pues disculpa, simplemente. Bueno, si se acuerdan, si todavía siguen el hilo de esta pregunta, hablaba la doctora Belda Cabral al principio de que estamos trabajando con una matriz ya. Yo lo que quería es avanzarles algunos resultados para que vean un poco el campo de trabajo donde estamos. Y lo estamos haciendo todo 2012 y los 6 primeros meses del 2013. Y en España yo he obtenido 257 ofertas en empleo en documentación, a las que hay que sumar las de otro compañero, el profesor Tejada, que va a llevar la lista de distribución y Webter, que algunos de ustedes conocerán. Estas ofertas yo las he obtenido de Infojobs
InfoJobs de alguna forma es la bolsa de empleo online líder en el mercado español, tanto por el número de visitas como en su web, como por el volumen de ofertas de empleo que presenta. Vamos a trabajar con otras instituciones especializadas en el campo de la bibliotecología y documentación, como es el Empleo Infodoc. El Empleo Infodoc es empleo para bibliotecarios y documentalistas de la Universidad de Salamanca, que seguro vamos a conseguir muchas más ofertas. Lo que sucede es que tendremos que depurar luego, porque muchas veces en una lista toma de otro la oferta y al final te das cuenta que viene siendo la misma oferta, ¿no? Pero bueno, es un dato definitorio el que tengo, porque sumado a otros sitios de internet determinan el volumen total de ofertas de trabajo en el área de documentación repartidos en las categorías que ustedes ven ahí. De todas esas, nosotros estamos trabajando con 6. Indicar, como se aprecia en el gráfico 1, que las 257, 65 corresponden a administración de empresas, seguida de ingenieros y técnicos, que serían 48, informática y telecomunicaciones presenta 27 ofertas, marketing y comunicación 14, sanidad y salud 13. Digamos que en España el ámbito de la salud sí está bien considerado, digamos que es el único lugar donde los archivos o los centros de documentación obligados por ley a mantener esos datos, pues se siguen trabajando. Diseño y artes gráficas 6 y educación y formación tan solo 5. Por último, estas ofertas presentan diferentes tipos de contrato. Hay un problema que explicaré más adelante si tenemos tiempo en la siguiente pregunta. Con respecto al apartado otros, que no se sabe bien dónde clasificar a especialidades que en principio tendrían que trabajar los documentalistas, pero que por diferentes motivos están trabajando otros sectores. 69 fueron de duración determinada, 41 otros contratos, 34 indefinidos, 10 solo formativos y otros 10 a tiempo parcial y autónomo. Luego ya me centraré un poquito más en aspectos concretos de España. Muy bien. Pues vemos que realmente los estudios de mercado pues sí son relevantes o deberían de ser relevantes para nuestras instituciones educativas y para nuestra sociedad. Sin embargo, en México nos quejamos mucho de que nos hace falta reconocimiento social, ¿verdad? De que no tenemos mucho ese reconocimiento que nos haga impactar en el mercado de trabajo. En países como Estados Unidos también tenemos noticia de que han cerrado escuelas de bibliotecología, cuando estamos en una sociedad de la información donde debiera de haber necesidad de más gente profesional de nuestra área. Y en España, por ejemplo, nos decía el doctor Juan Carlos, está pasando por una etapa difícil de desempleo, ¿sí? Entonces, desde su perspectiva, ¿cómo podrían estos estudios de mercado mejorar esta situación? También tenemos el problema de que en algunos países hay un menor ingreso a las escuelas de bibliotecología. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Y estos estudios de mercado realmente podrían aportar algo para mejorar esta situación? Doctor Juan Carlos. Bueno, yo creo que una de las formas posibles para mejorar el empleo, lo primero que tenemos que hacer es conocer la situación por la que atraviesa la biblioteconomía y la documentación, y para ello se requieren investigaciones, que una de ellas es precisamente la que estamos llevando a cabo, que no puedes tomar una determinación sin saber cómo está ese mercado, ¿no? Sobre el número de estudiantes de esta disciplina que encontraron trabajo una vez acabaron sus estudios. En España, por desgracia, no es un campo que seguimos con normalidad, pero tengo que reconocer que precisamente la Universidad Carlos III en biblioteconomía y documentación es una de las más comprometidas en el seguimiento de sus alumnos. El resto parece que no nos preocupan tanto. Y hay una segunda parte en esta pregunta. Yo creo que la metodología que ha planteado nuestro grupo de investigación es pertinente. Bueno, lo dirán luego los resultados. Pero en principio creo que es pertinente, y lo digo porque rastrear cómo está el empleo en nuestro sector, hablar con los profesionales que contratan, ver sus necesidades, sus preocupaciones, detectar las necesidades que tiene este sector, y todo ello luego deberíamos aplicarlo a los planes de estudio. Lo que pretendemos es escuchar al mercado para decir, estamos acertando con nuestros planes de estudio. No quiero decir que nos impongan
pero de alguna forma que les escuchemos para, en base a su trabajo, modificarlo. Yo creo que ahora más que nunca la universidad debe estar próxima al mundo laboral y empresarial, porque si estamos separados estamos disociando una realidad que creo que es importante. Además, por alusiones al país del que procedo, señalar que en el caso de España en los 5 últimos años hay un retroceso claro en las matrículas de nuestros alumnos. Y que alumnos que aspiran, por supuesto, a trabajar en bibliotecas y centros de documentación. Se han cerrado escuelas, caso de la Universidad de Alcalá, donde se impartía el grado en bibliotecología y documentación desde que llegaron los planes del Espacio Europeo de Educación Superior, que ya no tiene grado en documentación, y otras que han tenido que adaptarlo y convertirlo en semipresencial para atraer nuevos alumnos, como sería la Universidad de León o la de Extremadura, entre otras. Además, contamos con un grado en Información y Documentación totalmente online, que es el de la Universidad Oberta de Cataluña. Estamos empezando el semestre, no les puedo dar ahora mismo los datos de matrículas de este año, pero sí que son significativos, un descenso en algunos casos de entre 20 y 30 alumnos. Entonces estamos hablando de que ya hay grupos muy pequeños. De hecho, bueno, aquí hay compañeros de la Facultad de Documentación que quizá puedan precisar mejor que yo el dato, pero de hecho, incluso en las universidades públicas, que son, como saben ustedes, manejan el dinero de todos, aquellas especialidades que no logren garantizar durante 4 años un mínimo de 30 alumnos no salen adelante. Pero no es el caso solo de la bibliotecología, sino de otras especialidades. Insisto que no lo sé todavía, no les puedo dar los datos correctos, pero sí que en los 2 o 3 últimos años están descendiendo considerablemente. Y esto obedece a 2 aspectos. Estos estudios resultan poco atractivos a los alumnos y habría que venderlos mejor en las universidades y en los institutos. En los institutos me refiero a la educación secundaria, donde de vez en cuando, bueno, todos los años se llevan los alumnos y allí un miembro de cada disciplina explica qué es eso. Y yo me he quedado sorprendido de lo que es la arqueología. Yo lo había visto en las películas, pero evidentemente si pudiera estudiar quizá habría pensado otras cosas, ¿no? Y en segundo lugar, el alza del precio de las matrículas que impide a los alumnos entrar en la universidad o matricular menos asignaturas. Además, en el caso de España no está claro el concepto de documentación. Lo mismo que le sucede a otras disciplinas jóvenes, como es el periodismo o la publicidad, tienen que estar constantemente demostrando que son un área importante. A que nadie le pregunta a un médico por qué es médico o a un abogado por qué es abogado, ¿cierto? Pues nosotros tenemos que estar cada año demostrando. Yo voy a poner simplemente un ejemplo. De estas plazas que tienen ustedes ahí que les mostraba antes, hay un despacho de abogados importante de España que pide un técnico documentalista en gestión del conocimiento. La oferta de empleo indica que es un despacho con 1.500 profesionales y las funciones que tiene que hacer es clasificar documentos, documentación jurídica, conforme a categorías, alimentar la base de datos, búsqueda de documentación jurídica, etcétera, etcétera. Mi pregunta es, ¿eso no lo sabe hacer un documentalista, un bibliotecólogo, buscar la información, gestionar la información? Pues para la plaza solicitaban como requisito principal licenciado en Derecho y no se hacía ninguna mención a la documentación. Hay otros ejemplos, trabajos como documentalistas administrativos que por lo menos dicen licenciado en, pero con conocimientos en documentación. Entonces, por lo menos ya lo están considerando. En definitiva, insisto, los planes de estudio, les decía antes, de Bolonia están llevando a eliminar materias y la biblioteconomía en España no atraviesa los mejores momentos. Entonces, a ver si desde estas investigaciones, estos estudios, la podemos apoyar más. Gracias. Valdría la pena realizar las investigaciones de mercado, es la inquietud que hemos tenido acá. Pues todos sabemos acá que definitivamente ningún proyecto puede iniciarse sin haber realizado primeramente un estudio al partir del cual pueda suscitarse cualquier iniciativa. Y ninguna carrera de bibliotecología se ha iniciado si realmente hemos demostrado que son necesarias en la sociedad, porque una universidad pues no nos va a permitir ni nos va a dar los recursos necesarios para abrir una carrera, lo que implica abrir una carrera, sin antes tener la constancia que realmente necesitamos profesionales en el área. ¿Qué es lo que está pasando tal vez? Y que veíamos cuando trabajábamos la falta de posicionamiento. Bueno, ahora Juan Carlos lo decía, definitivamente qué es lo que está pasando, porque tenemos que estar convenciendo al
al mercado laboral. A nosotros nos ha beneficiado tal vez algo que implica mucho más trabajo, que es la acreditación y la evaluación. Los procesos a nivel de universidad, en la Universidad Nacional ha empezado un proceso de evaluación e invita a algunas carreras, las que quieran, someterse a los procesos de acreditación. ¿Por qué? Porque esto implica un arduo trabajo y prácticamente casarse sin obtener un divorcio. O sea, se casa y continuará casado para siempre a pesar de las circunstancias. Y seguir demostrando que vale la pena. Y seguir demostrando que vale la pena significa no solamente posicionarnos y convencer a los empleadores, sino, como decía el decano de la facultad a la que pertenezco, creérnosla nosotros mismos. Porque para poder convencer a los demás tenemos que creernos a nosotros mismos de que somos profesionales, de que los bibliotecólogos no estamos hechos únicamente para ir a organizar la información, sino que cumplimos, estamos capacitados para un trabajo interdisciplinario, porque esa es el área que se abre ahora, y que definitivamente somos necesarios en una institución y en cualquier empresa, porque somos parte, influimos en las decisiones de esa empresa y por ende del país. ¿Cuáles han sido las razones que respaldan la necesidad de contar con estos estudios de mercado? Bueno, definitivamente nos permiten observar las tendencias globales del mercado laboral. Porque es necesario salirse, y ayer el doctor Filiberto nos hablaba de la investigación-acción. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Que la matrícula ha disminuido, pero ¿por qué a veces disminuye? Porque a veces no se conoce lo que se hace. O porque tenemos a personas que se han graduado hace muchas décadas atrás y que realmente han sido consumidas por la misma situación laboral, la misma rutina, y simple y sencillamente se basan en lo que le pide su jefe, el plan de trabajo, y no van más allá. Ayer decía un compañero en una exposición y decía, yo no he visto a la fecha a los bibliotecarios trabajando con el docente. Y definitivamente los que llevan el énfasis pedagógico, los bibliotecólogos escolares, tienen que trabajar al lado del docente. Entonces no vamos a conocer desde niños cuál es la función. Y se vuelve la biblioteca escolar como una bodeguita de libros, o nada más vayan a traer la guía para el trabajo, el libro de estudios sociales, únicamente eso. O usted que no se portó tan bien, o que no lleva la clase de formación católica, vaya para la biblioteca y lo ven entonces como un castigo. Y a nivel de empresa, a veces nos podemos limitar a eso. Entonces tenemos que realmente pues lograr posicionarnos, y nosotros como docentes y como escuelas pues irnos a esos mismos sectores y ver y observar una parte de la investigación más cualitativa, cómo están realizando el trabajo nuestros egresados, porque se supone que nosotros los formamos con un perfil ocupacional y un perfil profesional. Entonces realmente hay que hacer una evaluación y un análisis de esto para a partir de sus resultados y de lo que observamos, vamos a ver ahora qué tenemos que hacer y qué implica esto. Esta información pertinente y confiable pues nos permite analizar las desventajas y las ventajas de repasar nuestra agenda, ¿verdad? Y a partir de esto pues conocemos también el grado de satisfacción. No vamos a hablar pues de la metodología, porque realmente sí yo hago énfasis en que tenemos que emplear un poco de metodología más cualitativa, trabajar un poco más la investigación, acción, definitivamente, y salir de las aulas, salir de las escuelas, aunque se nos salga de la carga académica, pero en realidad los que estamos formando, pues nos toca. Si entramos en esta área y si creemos en nuestra profesión, pues nos toca salir a convencer. Nuestro caso no es similar al de España, pues realmente sí se nota una alta tendencia de la inserción temprana del mercado laboral. Como los estudiantes salen a hacer práctica, pues en realidad tenemos más posibilidades de proyección en el mercado, y entonces realmente se insertan a nivel 2 años de carrera, a nivel como un diplomado se insertan, pero sí se hace mucho énfasis con esos empleadores de la necesidad de continuarlos e incluso de apoyarlos en su proceso. En cuanto a la justificación de estudios en el área del mercado laboral y los aportes que estas han hecho en el caso colombiano, entonces yo me atrevo a decir que más que una necesidad es una responsabilidad de las instituciones de educación superior para tener un instrumento y determinar la relación que se da de el egresado y su inserción en el medio laboral y realmente los propósitos, los perfiles que las mismas instituciones de formación tienen. En este sentido, entonces, los estudios se convierten en una estrategia de acompañamiento a sus egresados en esa inserción laboral, y además permite entonces conocer esas tendencias, como lo habíamos dicho en la primera pregunta,
esos retos y esa pertinencia social que tengan los programas. En Colombia aún, por fortuna, no nos pasa todavía el caso de España, entonces todavía tenemos muy buena inserción laboral. Tenemos una inserción laboral a temprana en el momento que el estudiante está más o menos cursando su cuarto y quinto semestre. También es válido hacer la aclaración que todavía aún son muy recientes los estudios de posgrado en el área de bibliotecología. Nosotros tenemos a nivel profesional la formación, entonces tal vez esto nos genera pues como esta posibilidad de estar en el mercado laboral. Todos los estudios que se han hecho al momento muestran que más del 90% de los egresados tienen una vinculación en el mercado laboral, pero sí hay un fenómeno que se los advertía, y es que no todos tienen contrato a término indefinido, sino que es por servicios, por proyectos, y eso entonces genera más movilidad y que los niveles salariales no son tan adecuados o tan halagadores, porque el salario va a ser un salario integral en el cual se tienen que pagar todas sus prestaciones sociales. Entre los principales aportes que podemos destacar o los hallazgos, hablamos de los niveles de empleo, de desempleo, que no lo tenemos por el momento, y del subempleo, que tiene que ver con estos procesos de outsourcing. Los perfiles y los cargos, eso le muestra rutas, caminos a las universidades para saber cuáles son aquellas asignaturas que es necesario potenciar y cuáles aquellas que es necesario no darles tanta pertinencia, tanta relevancia ni tantos énfasis. Eso entonces conlleva a los aportes en los planes de estudio, y especialmente hay un tema que es fundamental, y es que estos estudios nos permiten determinar cuáles son las necesidades también de los egresados para educación posgraduada o educación continua. O sea, qué es lo que la universidad tiene, los programas de bibliotecología tienen que seguir haciendo para que nuestros profesionales se mantengan un tanto actualizados en cuanto a lo que el medio laboral está exigiendo. En este sentido, entonces, diríamos que los principales aportes tienen que ver con la identificación de fenómenos que impactan nuevas formas de trabajo, el conocimiento real y no de opinión del mercado laboral y las necesidades del profesional y estas tendencias. En este sentido, entonces, diría que los estudios del mercado laboral tienen que ser una responsabilidad no tanto ni de las asociaciones, no tanto de las empresas que están por fuera, sino de las instituciones de educación superior. Bueno, además de todo lo ya mencionado, yo creo que este tipo de estudios nos van a permitir también el ver el grado de estudios más solicitados. Realmente se está pidiendo en muchas ocasiones que sean becados. Entonces, ¿en qué cantidad están requiriendo la oferta laboral que sean profesionales de la información, o con tal de ahorrarse presupuesto, están requiriendo pues únicamente becarios con conocimiento? También este tipo de estudios nos van a permitir conocer en qué sectores es donde se requiere más este tipo de profesional. Por ejemplo, en México, de un estudio que se llevó a cabo en 59 ofertas laborales, se pudo ver que casi la mayoría lo estaban solicitando en el sector educación. Hubo de 59 a 29 los que requerían en el sector salud. De ahí, bueno, ya continuaba en medicina y salud, y en el área, en el sector de economía, pues ya había 5 de estas 59. Entonces, como se puede ver, se puede analizar el sector, se puede también, otra cuestión importante
que se puede ver con los estudios de mercado es el sueldo. ¿Qué nivel, a nivel tanto de país como de región, se tiene en cuestión de sueldos? Se tiene un sueldo mínimo dependiendo de las actividades, o esto va a variar. También el lugar donde se están ofreciendo los trabajos, o sea, si esto se lleva a cabo en las ciudades más importantes dentro de los países, o también en las localidades. Otro aspecto que se está identificando y que yo creo que es muy importante de ver, pues, y que se han analizado, son los conocimientos específicos que se están solicitando, y que esto, como ya hemos comentado a través de las diferentes participaciones, va a permitir a las instituciones que haya esa compatibilidad entre la institución y la oferta o el campo laboral. Gracias. Muchas gracias, doctora Brenda. Debo decir que en aras de tiempo le he pedido a nuestros participantes que sinteticen las respuestas de sus preguntas, sobre todo para dar oportunidad de por lo menos 2 participaciones del público. Entonces, daremos por cerrada, lamentablemente, la sesión, pero sí me gustaría oír sus opiniones, sus participaciones, o si quieren hacerle alguna pregunta en especial a nuestros colegas. Debo partir, perdón, ¿sí se escucha? Debo partir de que estamos perfectamente conscientes de que la formación profesional es integral, que no solamente tenemos que ver aspectos de mercado, que lo vemos al estudio de mercado como algo relevante, porque nos permite ver no solamente la posición de nuestros egresados, sino de los empleadores, que tenemos que analizar el desarrollo social y el desarrollo disciplinar de la bibliotecología y la documentación, y que queremos ver o analizar esa inserción de los elementos de mercado importantes en nuestra educación bibliotecológica, pero no que permea a la educación como tal, O sea, eso sí, tenemos claridad en eso, en que tenemos que tener fundamentos teóricos que nos den la base de nuestra profesión, que tenemos que tener un conjunto de conocimientos, habilidades y aptitudes que nos permitan ser analíticos, críticos y sobre todo propositivos, ¿sí? A partir de esa mente abierta, pero que sí tenemos la necesidad de hacer estudios de esta naturaleza, les digo, dadas las condiciones de nuestra profesión en el mundo, ¿no? Me gustaría escuchar dos preguntas, participaciones. Buenos días, vengo de la Universidad Autónoma de Sinaloa y hablando ahorita de los mercados, de los estudios de mercado con relación a la bibliotecología. Pues yo llevo 4 periodos rectorales haciendo estudios de mercado, son 12 años, los he presentado como proyectos, no han pasado de ahí. Hoy tengo la confianza, estoy iniciando este proyecto, otro estudio de mercado. Primero lo hice general a nivel estado, donde me arroja 720 y tantas personas que están trabajando en lo que son bibliotecas, y pues insisto, soy única bibliotecóloga en el estado. Son 104 bibliotecas universitarias de la Universidad Autónoma de Sinaloa, más hay otra universidad pública que es la Universidad de Occidente, que también tiene un gran número de bibliotecas y bibliotecarios trabajando. El primer logro que yo siento a base de estos estudios y a base de esta lucha y a base de demostrar lo que hago y lo que quiero hacer y por lo que estoy luchando, fue lograr que el trabajo de nosotros se considerara trabajo académico. Entonces ya nosotros pertenecemos al área académica dentro de la institución, y ahora con las revisiones de los procesos de acreditación y certificación de los servicios y todo eso, pues nos han presentado perfiles, los evaluadores que han ido, unos perfiles que ellos diseñaron, entonces los cuales yo pues considero que no son correctos, porque no incluye que tiene que ser bibliotecólogo, lo cual me ayudaría a mí para yo poder demostrar ante la institución que requerimos urgentemente de la profesionalización del área. Entonces yo ahorita que escucho
todas esas que bárbaro, quisiera que todo se me quedara, quisiera que todo llevarme para yo exponerlo. La verdad que estas participaciones para mí son muy fuertes porque quiero abarcar todo, quiero llevarme todo y exponerlo. Aunque todo el mundo me dice ya, otra vez Angélica, es que no hay más. O sea, a mí todo, desde la biblioteca que está en las sierras, la biblioteca de la costa, la que está en el centro, todos me conocen. Porque yo hago cursos, yo todo, ¿no? Pero porque soy la única. Porque la compañera que vino a estudiar conmigo, pues ella ya se jubiló, éramos dos. Pero la escuela más cerca de posgrado que tenemos nosotros, de bibliotecología, nos queda a 1.200 kilómetros, que es aquí en México. Entonces, la verdad que los estudios de mercado, no sé si los que hace aquí el instituto incluyen los estados que estamos tan desprotegidos para eso. Gracias. Claro que sí. Bueno, recordemos que los estudios de mercado no solamente sirven para modificar, sino también sirven para crear instituciones educativas, crear programas educativos porque partimos de una necesidad real. ¿Sí? Muy bien, doctora Isabel. Sí, en primer lugar quería felicitaros por el trabajo que estáis haciendo, que me parece muy interesante y eso, os animo a que sigáis adelante porque los resultados que estáis obteniendo y que vais a acabar obteniendo van a ser muy útiles para todos, ¿no? Pero quería haceros dos comentarios o preguntas. Primero, estos estudios que hacéis van a llegar a algún fin, quiero decir, van a salir de nuestro ámbito, por ejemplo, ¿no? Es decir, todos estamos concienciados, conocemos cuál es la situación y curiosamente se da similar en los distintos países, y aquí estamos Perú y España también, y estamos comentando que efectivamente la situación es similar. Entonces, creo que los que estamos dentro estamos concienciados de esto. Lo que yo creo que es conveniente, y en ese sentido si os quería preguntar, si toda esta información que vais a obtener, que es muy valiosa, costosa, ¿no?, para vuestra investigación, va a salir fuera de vuestro ámbito. Y luego otro asunto que habéis mencionado que siempre me preocupa, desde años, ahora, de alguna manera contempláis qué imagen, porque yo creo que todo se reduce a la imagen social que tienen de nosotros, o sea, la sociedad, ¿no?, que piensa que somos. Y eso, bueno, a mí en mi caso particular es algo que soy muy aficionada al cine y me ha gustado ver, ¿no?, y de hecho tengo algunas cosas estudiadas, bueno, que a través del cine cómo nos ve la sociedad, ¿no? Ya sabéis, la imagen de la bibliotecaria con silencio, entonces, en esos estudios no se podría contemplar de alguna manera de qué forma nos ve la sociedad. Y también considero, ya naciendo con esto, que quizá un problema pudiera ser el cómo nos llamamos a nosotros mismos, ¿no? A la sociedad ya esto de la biblioteca le empieza a sonar como algo caduco, ¿no?, porque todos están con su iPad, con su internet, parece que una biblioteca, y nos asocian con esa imagen, ¿no?, de algo ya caduco, ¿no?, que sancerreros que guardamos, nos dejamos sacar los libros. Bueno, es un poco reflexión, pregunta, no sé cómo llamarlo, si da pie para que me hagáis algún comentario. Gracias. Ok, gracias. No, enhorabuena. Gracias. Adelante. ¿Quieren comentar, doctor Juan Carlos? Yo muy rápido, Isabel. He dicho que al principio de mi intervención que si conseguimos estudiar, si conseguimos ver cómo está el mercado y escuchamos a los empleadores, de alguna manera ya estamos sensibilizando a la sociedad para que nos contrate en diferentes áreas. Luego, nosotros no podemos ponerle una pistola a los empleadores para decir que valemos mucho. Tenemos que demostrarlo. No. Digo, porque nosotros, nuestro compromiso es ver los resultados, estudiarlos y vamos a publicar todos los resultados. Y luego, la comunidad científica nuestra del área de la bibliotecología nos apoyará, nos citará o nos tomará en consideración o no. Pero ya de momento estamos acercándonos al mercado laboral y diciéndoles, nosotros estamos dispuestos a escucharles para que podamos adaptar esos planes de estudio. Y lo último, a mí también me gustaría saber cómo me llamo.
digo profesionalmente, pero lo dije antes, mientras no seamos capaces de que nos consideren lo mismo que a un médico, un abogado, y eso es porque seguimos en una disciplina joven, pues las gentes no nos consideran. Entonces, pongámonos el nombre que queramos, pero que la sociedad entienda qué hacemos. Y aquí, bueno, pues cada uno que sepa lo que tiene que hacer. Y aquí los colegios profesionales son los que tienen que dar un paso adelante y apoyarnos, porque la universidad lo está haciendo, los investigadores lo estamos haciendo, por lo tanto los colegios profesionales tienen mucho que decir, creo. Bueno, yo creo que sí hemos mencionado cada uno de nosotros que con este tipo de estudios nos va a permitir percibir el perfil del profesional y además el posicionamiento de los egresados. Estamos viendo un ejemplo aquí en México, que el tipo de oferta a veces no piden un profesional de la bibliotecología, sino a veces piden un encargado, un administrador de biblioteca, un asesor de biblioteca. O sea, realmente no se tiene idea a veces ni del nombre del profesional de la información. Entonces, con este estudio estaremos aportando qué nivel, qué debe de tener el profesional de la información de conocimientos, y también podremos aportar a las propias instituciones educativas pues información a la disciplina y a las asociaciones, como ya mencionó Orlando, sobre qué necesitamos para poder defender y posicionar a nuestra profesión. Bueno, Carla, muy breve. Nada más, ya para comentarte muy general, tu experiencia ha sido la mía. Tengo un hijo de 9 años y he visto cualquier cantidad de películas infantiles. La última decepción fue cuando fui a ver Monster Inc. University, porque la bibliotecóloga era lo peor que podía pasar, y al lado de mi hijo mayor y de mi esposo, yo nada más decía, sí, hay mucho trabajo que hacer, pero lo estamos haciendo, definitivamente. Que te digo, como decía Juan Carlos, o sea, estamos trabajando mucho, pero tenemos que salir, ¿verdad? No nos podemos dejar a nivel de universidad y estar convencidos nosotros mismos que lo estamos haciendo bien, sino que tenemos un gran proceso de divulgación y de acercamiento con el mercado laboral. Porque eso tiene que creerse, y además tenemos que posicionarnos y darnos nuestro lugar. Los colegios profesionales tienen la batuta sobre esto, porque eso tiene que generarse a nivel de gobierno. Tenemos que lograr hacerlo. Nosotros hemos tenido la lucha. Lo último fue que tuvimos una bibliotecóloga en el Congreso. Creímos que esto iba a cambiar, no ha cambiado mucho, pero sí, pues tomamos la oportunidad para irnos posicionando y legislando ciertas cosas que nos ubican a nosotros y que definitivamente nos hacen luchar por un puesto profesional. Gracias, maestra. Bueno, tenemos aquí a tenemos al presidente de CNB, de nuestro colegio de profesionales, que tiene más que hacer el resto de su periodo. Muy bien, con esto damos por concluido. Lamentamos mucho la falta de tiempo y demos un reconocimiento a la maestra Carla Rodríguez Salas, al doctor Juan Carlos Marcos Recio, gracias, la doctora Orlando Jaramillo y a la doctora Brenda Cabral. Muchísimas gracias.